Tengan buenas tardes. En esta ocasión voy a explicarles cómo es el funcionamiento de los tipos de posicionamiento que se utilizan en las páginas web HTML. Para ello he preparado una serie de 3 ejemplos de una explicación sobre el posicionamiento absoluto, relativo y fijo. Bien, para ello vamos a aperturar primero el archivo del posicionamiento absoluto en el live server para que podamos visualizar en vivo la página de cómo va a quedar nuestro diseño, ¿verdad? Utilizando ese tipo de posicionamiento. Bien, voy a colocar acá lo que es el código de la página web y vamos a trabajar en base a esa información. Entonces, esta página web tiene 4 elementos dentro del body, bueno, 5 elementos dentro del body, los cuales serían 3 divs y 2 encabezados, H1 y H3. Todos estos elementos respetan lo que es la sintaxis del orden normal de posicionamiento en HTML, el flujo HTML normal, porque no le hemos configurado un posicionamiento diferente al por defecto, que es estático. Entonces, para poder modificar el posicionamiento lo hacemos con un archivo en este caso CSS, y el posicionamiento estático no es, por así decirlo, no se debe colocar. Aquí lo he colocado solo para efectos del video, porque es el valor por defecto. Es decir, que si yo no le coloco nada como posicionamiento, por defecto lo toma como estático. O sea que no vamos a ver cambios acá. Puedo dejar todas estas reglas CSS sin posicionamiento estático y todo esto se va a ver igual, por ese motivo. Entonces, ¿qué significa posicionamiento estático? Significa que por defecto el elemento HTML, ya sea un div o una etiqueta de otro tipo como estas, como los encabezados, respetan, o mejor dicho, toman en cuenta la jerarquía del elemento dentro del body de la página web. O sea, el orden y la estructura en la cual están esos elementos. Por ejemplo, si uno está dentro de otro, etcétera. Entonces, esa estructura de HTML, esa jerarquía, se aplica por defecto, y todos los elementos que están dentro del body tienen posicionamiento static, que es el más normal, ¿verdad? Este posicionamiento no permite utilizar en CSV unos atributos especiales que sirven para manipular el posicionamiento, los cuales serían top, bottom, left y right. En este caso se refieren a arriba, top. Lo voy a colocar acá en la página solo para que lo podamos ver. Un momento. Top, bottom, que se refiere a la parte de abajo, left a la izquierda y right a la derecha. Right a la derecha. Estas cuatro propiedades CSS no se pueden utilizar cuando el elemento tiene posicionamiento estático, o sea, no hacen nada, no van a hacer nada. Pero cuando tengo otros tipos de posicionamiento, en ese sentido sí harían algo, ¿verdad? Vaya, ahora, el primer ejercicio tiene que ver con posicionamiento absoluto. Entonces, ¿qué es el posicionamiento absoluto? El que vamos a manipular acá, por eso puse las etiquetas, ¿verdad? De posicionamiento. El posicionamiento absoluto se refiere a que los elementos de la página HTML no siguen la jerarquía o normal de posicionamiento que tiene el flujo normal HTML, o sea, según su posición acá dentro del body, sino que le ponemos una posición nosotros absoluta con respecto a una área disponible o a un punto específico dentro de la página web, y ese punto específico se define pues automáticamente en base al elemento padre, al primer elemento de la jerarquía que encuentre que tenga un posicionamiento diferente a estático.
Si todos son estáticos, pues lo que va a suceder es que se va a colocar después de los estáticos. Entonces, no puede colocarse el elemento, por así decirlo, encima de los estáticos, sino que se va a colocar después. Entonces, un posicionamiento absoluto permite posicionar los elementos de forma absoluta, como dice su nombre, en la página web, con los 4 atributos que les mencioné hace un momento: top, bottom, left y right. Y para indicar la distancia con respecto al punto de anclaje es que se utilizan esos atributos. Entonces, si yo tengo un punto de anclaje en específico en mi página web, por ejemplo, este punto significa de que yo en base a ese punto puedo mover la posición de un elemento con esas 4 propiedades, ¿verdad? Top, bottom, left y right. Vaya, hay un detalle muy importante. Los elementos, o sea, así como estos div, por ejemplo, que son los que voy a mover, los elementos a los cuales se les configura regla CSS y que tengan un posicionamiento, en este caso absoluto, quedan fuera de la jerarquía del flujo normal del archivo HTML. O sea que no es que van a seguir el orden que aparece aquí, lo vamos a posicionar de manera absoluta usando top, bottom, left y right. Pero ese elemento ya no queda siguiendo la estructura HTML. Quiere decir de que si yo al div 3, perdón, al div 1 le pongo posicionamiento absoluto, no importa que esté después del H1 y H2 o que esté antes del div 3 y del div 2, este elemento queda fuera de la jerarquía y lo posiciono yo con coordenadas utilizando las medidas de CSS, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que vamos a hacer de posicionamiento absoluto. El absoluto se utiliza bastante, pero es un poco complicado de entenderlo. Entonces, eh, eh, hay que pensarlo como que ese elemento lo sacamos de la capa normal, del flujo normal HTML, y lo ponemos en otra capa diferente, como que fuera en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces ese elemento ya queda independiente y solo depende pues de lo que es el punto de anclaje y las coordenadas que nosotros le demos con top, bottom, left y right. Vaya, hagamos un pequeño ejemplo ahorita. Por defecto, H1 y H2 tienen posicionamiento estático. Recalco que esto no es necesario ponerlo porque ese es el posicionamiento por defecto, pero lo he puesto para que se vea, ¿verdad? Acá en el CSS. Bien, en el caso del H2, aquí le he puesto un posicionamiento estático y como pueden observar, la propiedad top no hace nada. Le puedo poner un top bien alto y pues esto no va a cambiar. Ya sea en píxeles, porcentaje y todo, el H2 siempre va a aparecer en la misma posición. Pero si yo le pusiera un posicionamiento absoluto, le voy a poner acá, por ejemplo, 100, y le voy a poner posicionamiento absoluto, ese elemento ya se mueve desde la posición de anclaje. Entonces, como este es estático y en este caso, este es estático, los 3 cuadritos son estáticos y este título también, este H1 ya queda en otra capa diferente encima de ellos y yo lo puedo mover con top. Por ejemplo, lo muevo a la posición de 200 píxeles de top y lo he bajado, y independientemente que este H2 en el HTML esté aquí, es como que si yo lo hubiera colocado aquí abajo, según cómo se ve el aspecto visual de ese elemento en la página web, pero no está en la misma capa, está en otra capa diferente. Entonces, aquí con el posicionamiento absoluto, yo puedo usar top, left, le voy a poner un left de 25 píxeles y ya podemos observar que en la parte izquierda ya se alejó 25 píxeles del borde. Le puedo poner en este caso, posicionarlo con top left, bottom y right. Vamos a poner bottom y vamos a ver cómo funciona. La vamos a poner acá 50 píxeles. Le vamos a poner acá. No vamos a ver cambios porque ya he posicionado en base a estos dos, pero quiero que vean que las 4 propiedades
las 4 propiedades se pueden utilizar. Aquí le voy a dar 50 píxeles también. Vaya, ahora vamos a ver esto. En este caso, como he puesto coordenadas de top y left, ocupa ese punto de anclaje. El punto de anclaje sería la posición desde donde arranca el último elemento estático. En este caso sería este punto de esta esquina. Si yo en top le pongo 0, en este caso ya se me desconfigura porque como ya no tengo el compañero del left, que sería top, está ocupando las medidas de bottom y right. En este caso, yo le quito estos dos. Ya puedo ver que el elemento se posiciona en base separado 50 píxeles desde el fondo para arriba y desde la derecha se separa 50 píxeles hacia acá. Entonces, estas dos propiedades son como compañeras, ¿verdad? Con esto puedo posicionar. Pero si tengo top y left, top, por ejemplo, 50 píxeles, tengo top 50 píxeles y pongo left 50 píxeles también. Entonces, en este caso, el posicionamiento, ya en este caso podemos ver que aquí ya está en top el elemento. Aquí lo tenemos, miren. Lo tenemos un top desde arriba 50 píxeles y desde la izquierda 50 píxeles. Toma estos dos e ignora estos dos porque se pueden utilizar la posición en base a dos coordenadas, arriba izquierda o abajo derecha. Entonces yo le quito esto, no cambia nada. Pero si solo tengo bottom y right, no ocupo left y top. Entonces la posición del elemento va a utilizar esas coordenadas para ponerse acá. Y si se fijan, lo demás no se afecta, lo que está con static. Vaya, entonces, ¿cuándo es útil hacer esto? Le voy a quitar estas propiedades acá y el H2 lo voy a dejar como estaba, static. Aunque esto, ¿verdad? Como les recuerdo, como les recuerdo, no afecta en nada. Si yo le pongo otra vez estático sin quitarle la parte de las propiedades del left y top, vamos a ver que las ignora. Pongo acá static y pues el elemento regresa a su posición en el flujo normal de la página HTML. Entonces está ignorando estas dos propiedades, no hace nada porque está con posicionamiento estático. Vaya, ahora voy a hacer un ejemplo de cómo posicionar las cajas dentro de la página para que podamos utilizar en esta ocasión esa propiedad de posición para ordenar los elementos. Por ejemplo, vaya, si yo vengo y al div 1, el primer div que es el verde, le pongo una posicionamiento absoluta, ¿qué va a suceder? En este caso, le voy a quitar acá este elemento. Le voy a quitar este elemento. Vaya, cuando yo le cambio la posición de static a absoluta, lo que sucede es que saco el elemento del flujo normal y lo pongo en otra capa diferente. Queda encima en este caso, queda encima de los elementos que tienen el flujo normal. Y en este caso, como yo le he puesto una altura y un ancho, podemos ver la cajita verde un poquito grande, ¿verdad? Y color verde. Vaya, ahora yo ya estoy listo para poder mover ese elemento a la posición que yo quiera. Pero en este caso, ¿por qué se colocó ahí? Porque prácticamente quedó encima del div 2. Porque el div 2 le sigue a él. O sea, en este caso, el div 2 tiene posicionamiento estático, así como el div 3 sigue en el flujo normal. Quiere decir de que esta capa, si yo la oculto y hago cuenta que no existe el div 1, como que no existiera, puedo ver que el flujo normal dice H1, H2, div, el segundo div y el tercer div. Estos están en el orden normal, como que esto no existiera, porque está en otra capa. Entonces, el div lo saco de la capa anterior, pero el punto de anclaje sería en donde termina
el último elemento estático que tenía antes de él. Este es el último elemento estático que tenía antes de él. Entonces, en base a su posición actual, queda encima de donde estuviera, pero los elementos que le siguen, que son estáticos, quedan en la capa de abajo. Entonces, por ese motivo es que vemos que queda en esa posición. Entonces, acá, yo con eso yo ya puedo aprovechar y poner, digamos, que lo quiero al final del div 2, de la posición del div 2, que tiene un ancho del 50% de la página web. Entonces, acá puedo poner left y le pongo 50% y puedo observar que el div 2 me quedó en donde termina el div 1, pero no está posicionado en ese lugar por el flujo normal HTML, sino que está posicionado en otra capa diferente. Lo que pasa es que yo le di una coordenada de movimiento, pero la ventaja es que como está posicionado en base a este punto fijo en la esquina superior derecha del div, en la esquina superior izquierda del div 2, que es el elemento que le sigue, porque esa es la posición del punto de anclaje en donde termina el H2 estático, y a partir de ese le dije que se moviera 50% hacia en este caso, hacia la derecha, porque le puse un espaciado en el lado del left del 50%. Entonces no importa el tamaño que tenga la página web, ese elemento siempre va a estar ahí en esa posición. Vaya. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo quiero el div 3 colocado en otra posición? No que siga el flujo normal. Lo primero que tengo que hacer es cambiarle su posicionamiento a absoluto. Y cuando le cambie su posicionamiento a absoluto, si ustedes ya entendieron la parte teórica, el H1, H2 y el div 2 están estáticos. Entonces, el siguiente espacio del flujo normal, el siguiente espacio disponible después de esos elementos es el mismo lugar en donde estaba el div 3. No vi ningún cambio, pero yo ya tengo la capacidad de mover la posición de ese cuadro hacia donde yo quiera. Por ejemplo, si yo lo muevo, digamos, a la posición 50%, en este caso sería left 50%, vamos a ver que va a aparecer abajo del div 1, pero no están en este caso en la misma capa. Aquí hay un solapamiento. Entonces, si le quito este left, podemos observar que el div 2 llegaba más abajo. Lo tapé con el div 3, lo he cubierto. Entonces, ¿cómo hago para que no suceda esto? Ahí es en donde entra otra propiedad CSS que se ocupa para pensar ya más como que la página web viene en 3 dimensiones, tiene capas. Entonces, esta capa no está definida, no le he definido los niveles de las capas, de que si es nivel 1, nivel 2, nivel 3 o cuál. Entonces, yo puedo decirle al div 3 que quede atrás del div 2. ¿Cómo? Con una propiedad llamada ZIndex. En ZIndex al div 3 yo le puedo poner nivel 1 y al div 1 le puedo poner nivel 2, por ejemplo. Nivel 2. Y con esto el div 2 queda, el div 1 queda atrás de la capa del div, en este caso el div 3 queda atrás de la capa del div 1, porque esta capa es más profunda, por así decirlo. Digamos que esta capa es superior porque tiene un Z-index más alto. Entonces, mientras más alto sea, yo puedo definir diferentes niveles. Si yo lo quiero al revés, yo quiero, por ejemplo, que el div 1 quede atrás del div 2, le pongo posicionamiento con Z-index, le pongo Z-index 1 a este y le cambio a este el Z-index a 2 o 3 o 4, el que yo quiera. Y no vamos a ver ningún cambio porque como ya bajé el div y el otro elemento HTML le seguía acá, entonces por eso es que no veo que ha cambiado nada. Pero básicamente así se maneja la parte del Z-index. Entonces yo puedo poner niveles para diferentes capas con el Z-index. Y si no le pongo, pues él solito por defecto pone un Z-index automático.
dependiendo de la jerarquía del código HTML. Y como el div 3 seguía después del div 1, pues le cae encima, sin haber especificado un z-index. Vaya, entonces, como yo no quiero que suceda eso, yo puedo bajar también con la propiedad top lo que es el div 3 para que no cubra al div 1, pero tengo que tomar en cuenta el tamaño del div 1 que tiene una altura de 60 píxeles. Entonces, como observamos hace un momento, en este caso la mitad de 60 píxeles sería 30 y por lo tanto el top le tendría que poner en este caso 30 píxeles para que el elemento del div se posicione en este lugar, aquí arriba. Pero tomando en cuenta desde el borde de la pantalla, yo tengo que ir aumentando estos píxeles para que esa cajita, la cajita roja, quede acá en esta posición, más abajo. Entonces tengo que ir manejando estas propiedades, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, el H1 y el H2 no tienen tamaño dimensionado acá, en este caso de altura. Y el div 2 tampoco tiene, bueno, el div 2 tiene 30 píxeles de altura, sería 60 más 30. Vamos a ponerle 90 para que veamos en dónde se mueve la cajita, en la posición donde estaba. Y le vamos a aumentar, por ejemplo, a 100 píxeles. Y podemos observar que la caja va moviéndose. Le pongo 120 píxeles y va bajando. Aquí sería la posición correcta, 120. Si le pongo 125, ya se separa mucho. Por ejemplo, 130. Pongo 130 píxeles. Podemos ver que la cajita se está separando del div 2. Entonces aquí yo tengo que ir trabajando con estas propiedades. Por ejemplo, con 124 creo que ya quedan pegados. Con 125 ya se ve una línea blanca acá de un píxel. Entonces sería 124 para colocarlo en esa posición. ¿Qué pasa si yo no lo quiero ahí, el div 3? Lo quiero a la par del div 2, del div 1. En ese caso, el top tengo que cambiarlo, por ejemplo, a otro tamaño. Sería 60 píxeles. No, sería quizás un poquito más. 64 píxeles de top. Y de left le tengo que poner, en este caso, ¿cuál es el tamaño del div 3? El tamaño del div 3 es 25% y el del div 2 es 50%. Le voy a poner en left 75% para usar otro tipo de medida. Y podemos ver que los tres divs los he colocado a la par uno de otro, utilizando solamente posicionamiento relativo. Entonces, es importante esto porque nos sirve a nosotros para cuando colocamos submenús dentro de otros menús. Y si nosotros queremos que el div dependa digamos, el submenú dependa del menú principal, hay que ponerle al menú principal un posicionamiento que no sea estático. Si le dejamos estático, no lo va a tomar como base para colocar las coordenadas de las propiedades top, bottom, left y right, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Vaya, entonces con esto yo puedo jugar y mover los divs en cualquier posición. Pero ¿cuál es div? Solamente el div 1 y el div 3 porque son los que tienen posición relativo. El div 2 yo le he dejado lo que es el orden normal, ¿verdad? El posicionamiento normal. Y el ancho yo lo he dejado de manera automática para que estos anchos tengan un tamaño adecuado en base a la pantalla, a lo que es el tamaño de nuestra página web, ¿verdad? En pantalla. Por ejemplo, el div 3 es el único que no le he puesto un tamaño de porcentaje. Y le vamos a poner un tamaño de porcentaje para que llegue hasta el borde final. Y en este caso, como este tiene 50%, este tiene 25%, si yo le pongo un ancho de 25%, pues en este caso el div 3 va a llegar hasta el borde de la pantalla. Y aquí podemos observar que el div 2 ocupa 50% del ancho, este 25 y este otro 25 también. Entonces esas propiedades yo las combino para poder trabajar con diferentes tipos de posicionamiento. Eso es todo con respecto a la parte del posicionamiento absoluto. En otro video vamos a ver el ejemplo del posicionamiento relativo.